Mónica Ojeda, la autora de Las Voladoras, que recientemente publicó la editorial Páginas de Espuma, de las cuales somos bastante fans aquí en Costa Rica. Y bueno, yo, Carla Pradisani, escritora, y en este momento completa fan de Mónica y también excompañera del máster cuando Mónica arrancaba recién su carrera de escritora, y ya uno veía pues indicios de esa gran brillantez que ahora pues somos completamente testigos, ¿no? Entonces, bueno, Mónica, te doy la bienvenida y muy contenta de reencontrarme con vos. Ay, no, yo como te dije hace unos minuticos, estoy más contenta todavía. Me emociona mucho saber que vamos a poder conversar tú y yo en este momento, ¿no? Llevamos mucho tiempo sin vernos, como te decía. Y sí, además nos conocimos muy bien en el máster y también te recuerdo además haber leído algunos de tus ejercicios y eras, además tú ya eras una escritora consumada cuando llegaste. Recuerdo que ya tenías publicaciones, yo estaba empezando, ¿no? Así que es una alegría estar acá contigo y que me hayan invitado además a este conversatorio, ¿no? Súper contenta, súper feliz. Bueno, Mónica, bueno, hablemos un poquito de este libro que acabas de publicar, que es tu primer libro de cuentos, Las Voladoras. Y una de las preguntas que yo tenía con respecto a este libro tan original que has sacado es cómo fue el proceso de construcción. Por ejemplo, si todos estos libros fueron escritos de un tirón o fue algo que fuiste elaborando en el tiempo. Mm. Fueron escritos de un tirón, la mayoría, salvo uno. Caninos, que es un cuento de las voladoras que ya tenía escrito, creo que en el 2017 lo escribí. Y el resto de relatos los escribí en diciembre del 2019 y ya los pulí como un par de meses, durante los meses de la explosión de la pandemia en España, que nos tuvieron encerrados, pues durante ese tiempo yo estuve puliendo los relatos y ya terminándolos como unos 2 meses o así. Así que si quito Caninos, la totalidad del tiempo que me tomó escribir Las Estuviste Voladoras fueron tres concentrada en meses. esta Ujú, estética, ¿no? Y esta ujú. composición, ¿cómo la pensaste? O sea, ¿tuvo siempre esta lógica con la que salió publicada o lo pensaste diferente y después lo cambiaste? O sea, a mí me interesa mucho cómo lo pensás, digamos, desde la lógica del cuento, pensarlo también, digamos, cómo es que componés, ¿no? Y además, como tenés esta otra experiencia novelista, me interesa un poco ese acercamiento de composición que hiciste con este libro. Claro, yo tenía la idea de que quería embarcarme en el proyecto de escribir un libro de relatos, sobre todo porque nunca lo había hecho. Entonces, la idea me parecía estimulante, desafiante. No sabía qué me iba a salir, si me iba a salir bien. O sea, yo había escrito novelas, básicamente, y bueno, libros de poesía, pero yo no me había puesto a escribir. Bueno, relatos sueltos había escrito, pero además no con no, bueno, el único cuento con el que del que yo me sentía orgullosa era Caninos, y ya está, o sea, como no, los otros relatos los había perdido de vista, un poco no me llenaban, etcétera. Entonces tenía como esta idea de que si me ponía a escribir un libro de relatos iba a ser una aventura, un desafío personal, escritural, un viaje también escritural muy distinto, y tenía muchas ganas. Y luego tenía la idea de que quería escribir mi versión de lo que fuera el gótico andino. Entonces sabía que iba a ser un libro de relatos que fuera sobre todo sobre el miedo, pero el miedo geográfico, o sea, un miedo muy ubicado en la geografía, en los paisajes, en una determinada manera de entender el mundo a través de los paisajes. Entonces no tenían tampoco las historias claras, pero sabía que quería explorar eso. Entonces me senté a escribirlo pensando en que quería ese viaje emocional. Y pues para mí, bueno, además en toda mi escritura normalmente yo siempre meto la mano con el tema de la violencia. No tengo ni un solo libro hasta ahora que no vaya sobre la violencia. Incluso los poemarios van sobre la violencia. Es que parece ser que es algo de lo que no puedo salir por lo pronto. No es algo buscado, sino algo que termina saliendo en mi escritura de una u otra manera. Entonces, cuando estaba diciendo quiero hacer este viaje emocional por estos cuentos,
sí que fueron saliendo poco a poco las ideas, no las historias, pero sí las ideas de lo que iba a terminar escribiendo. Entonces, todo el tema de pues eso, violencias que están aquí y la variedad de violencias que hay en las voladoras, que después ascienden al plano mítico, simbólico, que se mezclan con determinadas narraciones orales, en realidad terminan viniendo de esa conexión de la tierra con el cielo, que es lo mismo que pasa en la cordillera de los Andes, ¿no? Esa tierra que se eleva muchísimo y toca el cielo, ¿no? Entonces yo lo organicé en realidad a posteriori, empecé a escribir los cuentos y después cuando los tenía escritos decidí el orden, ¿no? El orden de Ajá. cómo iban a irse ubicando. Fue una decisión posterior y fue básicamente la mía, salvo por una decisión fundamental que fue de Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, que me lo aportó él, y cuando me lo dijo dije, tienes toda la razón, es que es así. El primer relato de Las Voladoras es Las Voladoras, el cuento Queda que da título. título Ujú. al libro. Ese cuento yo no lo había puesto al principio. El libro Ajá. empezaba con sangre coagulada y estaba Las Voladoras ubicado más adelante. Y Juan me dijo, bueno, pero a ver, ¿no has pensado que me dijo, me lo sugirió, o sea, un orden posible también es que Las Voladoras esté delante, porque es como una especie de declaración de intenciones y ya tú lo lees y ya un Totalmente. poco te metes, sí, te metes como en el ambiente del libro, ¿no? Y cuando me lo dijo, no lo tuve ni que pensar demasiado, fue como me lo dijo y dije, Sí. me tienes razón, Y te sí. cerró. Perdón si entra No, la cola de mi gata. Es que está de necia. Perdonen no, pero todos, el público. me encanta que entre la cola de tu gata. Entonces Yo estoy súper acá contenta. soportándola y aparte se puso especialmente pesada. Mira, te quería decir que para mí ese cuento al inicio, sí, efectivamente es como una banda sonora, así lo sentí yo cuando leí el libro, porque además tiene toda esta construcción de la oralidad y este como murmullo y esta sensación que sí, que definitivamente te va acompañando durante todo el libro. Me parece una súper decisión que lo hayan puesto de primero. Sí, sí, la verdad es que además eso es algo que te aporta bastante tus lectores, pero sobre todo también si tienes un buen editor, además de una editorial que se encarga básicamente de publicar libros de cuentos, yo creo que te das cuenta de que, a ver, Juan Casamayor casi no se mete en nada, es muy respetuoso con el proceso creativo, pero cuando decide meterse es para hilar fino y para dar unas puntadas que uno dice, wow, he estado tan pegada a este proceso, a este proyecto que no he visto lo más obvio, que es que si pongo el relato de Las Voladoras al principio, realmente tiene una estructura interesante. A ver, además lo realmente potente de los libros de cuentos, o algo que a mí me fascina y que no tiene nada que ver con la novela, con la escritura de la novela, es que hay distintos órdenes posibles en un libro de relatos, ¿no? O sea, Claro. uno como autora escoge un orden, pero no es el único posible. Y en cada orden posible te sale un libro de cuentos con un carácter distinto. Y eso es algo que me parece fascinante. Eso no ocurre con las novelas. Con las novelas no puedes decidir tanto. A lo mucho, si es un libro que no es tan lineal, pues puedes decidir si pones este capítulo, este o antes o después, pero no lo puedes decidir con tanta libertad porque esa decisión está supeditada a la tensión narrativa del conjunto, ¿no? En Claro, cambio, claro. el libro de relatos no. Entonces, en realidad hay muchas opciones de orden que te generan un viaje lector distinto. Entonces, eso a mí, no sé, me pareció súper interesante y cada vez que veo el libro digo, bueno, lo podría haber ordenado de otra manera, ¿no? Como, ¿cómo sería este libro si lo hubiera ordenado de esta manera y no de esta, ¿no? O sea, me genera siempre esa Una de curiosidad. las cosas que me pasó como lectora es leer Las Voladoras y después leer Cabeza Voladora, porque digamos, hay ese intertexto que tiene leer primero Voladoras y después Cabeza Voladora, que hace que sea un pasaje mucho más espiritual quizás, ¿no? O sea, dentro de esta propuesta que quizás, o sea, no lo hubiera sentido si hubiera tenido otro orden. Dentro de eso me parece Ujú. que fue como muy, muy mágico como lectora llegar a ese texto. Hace un poquito mencionabas el tema del gótico andino. Digamos, yo era la primera vez que lo escuchaba y después leyendo ciertas entrevistas tuyas, ahí nuevamente lo escuché. ¿Qué es exactamente, Mónica, el gótico andino y qué autores se Ujú. enmarcan actualmente en ese género? Si es que...
Sí, yo cuando escribí el libro traté de, como decía antes, de hacer mi versión de lo que yo creía que podía ser el gótico andino. Estaba metida mucho en el tema de los góticos literarios en ese momento y estaba explorando cómo los góticos son muy geográficos, además esencialmente geográficos. Si pensamos en el gótico sureño, por ejemplo, de Estados Unidos, es un tipo de literatura que responde también a una historicidad del paisaje, a toda una cuestión de cómo se ha elaborado o se ha construido la memoria en esos paisajes, ¿no? Es decir, no, la pregunta es, ¿podemos entender el gótico sureño sin todo el pasado de esclavitud que se desarrolla en el sur de Estados Unidos, con todas las violencias que da la situación de la esclavitud en el sur de Estados Unidos? Yo creo que es imposible. Tampoco se puede entender el gótico londinense sin la hiperindustrialización de Londres en un momento histórico muy determinado. O sea, quiero decir que hay allí algo que a mí me llamaba mucho la atención y entonces en Ecuador desde hace mucho tiempo se venía hablando del gótico andino de una forma casi, eso, no muy teórica, no es que había ensayos en torno a ello, ni papers, ni mucho menos, sino que la gente del mundo de la literatura y de la cultura hablaba un poco del tema del gótico andino, un poco como hablaba del gótico andino de una forma casi que eso, de algo que se dice en una reunión y que suena ingenioso, pero nadie teorizaba sobre ello. Entonces yo esto de aquí lo había escuchado en algunas reuniones, en algunos espacios, de repente pues me pregunté, bueno, si yo intento crear desde un lugar súper libre lo que para mí sería el gótico andino, ¿qué sería? ¿No? Y entonces asumí ese reto, ¿no? Y lo que hice fue, bueno, empaparme, algunas cosas ya las conocía, evidentemente. Yo no soy de la zona andina de Ecuador, pero Ecuador es un país muy chiquito y obviamente pues todo lo andino permea y entra en la costa y entra en todas partes. Pero otras cosas sí que las tuve que investigar, no sé, me puse a investigar como un poco el mundo mítico, simbólico, espiritual de los Andes en la contemporaneidad, ¿no? Es decir, cómo perdura toda esa visión ancestral o todas esas visiones ancestrales y que están ligadas al paisaje, ¿no? Al paisaje natural, a la cordillera, a los volcanes, a los valles, a los páramos. O sea, que toda esa imaginería y esa forma de entender el mundo está ligada también al paisaje que la gente tiene inmediato, ¿no? Entonces, sabía que para mí el gótico o el tema del trabajo del miedo, para mí personalmente, en mi mundo y en mi cosmos literario, está ligado estrechamente al tema de la violencia y también al tema de los miedos más cotidianos, digamos, ¿no? O sea, no quería abordar el gótico desde los fantasmas o los vampiros o lo que fuera, ¿no? Me interesaba que si aparecían las brujas, que es lo que aparece en algunos cuentos de las voladoras, si aparecían las brujas, no fuera realmente por hacer un cuento de brujas, sino por hacer un cuento de feminicidios, por ejemplo, ¿no? Que eso Sí, sí sí, que es lo sí. que me interesaba, ¿no? Ajá, Las violencias cotidianas. Entonces, total. cómo sacar las violencias cotidianas que no se circunscriben geográficamente a los Andes, que están en distintos países y tal, pero poniéndole la mirada o la cosmovisión andina, con los Claro. paisajes, con la mitología, la simbología, ese imaginario de representación. En ese cuento que acabas de mencionar, que es Cabeza Voladora, dice una frase que anoté porque me encantó. Dice, ¿cuánta fuerza se necesita para levantar una cabeza del suelo? Se pregunta esa noche. La misma que para levantar una flor, un elefante, un océano. Y ahí me preguntaba, digamos, cómo surgió la idea de las humas, ¿no? De las cabezas voladoras. ¿Cómo fue que esta idea te hizo mella? Mm, sí, además recuerdo que cuando estaba investigando el tema de las sumas, bueno, sí que me planteé la pregunta, digamos, inicial que podría haber dado como resultado un vacío o un fracaso investigativo, pero afortunadamente no lo dio. Pero la pregunta inicial era, a ver, las brujas son personajes que están en casi absolutamente todas las culturas. Y además están abordadas de distintas maneras, a veces no se llaman brujas, pero en realidad responden al arquetipo, o sea, como hay un arquetipo allí que si no se llaman brujas, se llaman de otra manera, pero que responden a esto, ¿no? Entonces yo quería investigar cuáles eran las brujas en los Andes, ¿no? Porque claro, no me respondía, no eran los chamanes, no, la idea del brujo, además andino, es algo que también está, pero es brujo, es masculino. Entonces yo no tenía claro qué pasaba con las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces,
investigué y encontré a las humas y me parecieron muy fascinantes, sí, y las humas también, pues, igual que porque esto también es algo que lo pueden hacer los brujos. Las humas, una de las características esenciales es que son capaces de, por las noches, separar sus cabezas de sus cuerpos, o sea, Sí, lo pueden es hacer a voluntad. alucinante. Ajá. Y es una cosa maravillosa, porque además en algunas historias de las humas, las cabezas por la noche van flotando, van volando, van obviamente conjurando y lanzando hechizos, a veces nocivos, normalmente nocivos, pero algo que a mí me interesaba también era la idea de la cabeza de la huma hablando en una lengua desconocida, porque se decía que las cabezas iban volando e iban hablando en una lengua desconocida que es como una lengua animal y iba despertando a los animales, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me llamó muchísima atención. Cuando estaba investigando esto y estaba encontrando, pues estaba en ese goce estético de la misma narración oral de las humas, di por accidente con una noticia de una mujer que había sido asesinada en Ecuador, que le habían cortado la cabeza y la habían lanzado Wow. al río. Entonces se me fue simultáneamente. Yo estaba con una Ajá. pestaña de las humas y con una pestaña de esto. Y Wow, entonces, qué claro, fuerte. se me cruzaron allí las noticias, como digamos la Claro. información se me La cruzó. sincronía, qué interesante. Qué Total. mágico a la vez. Sí, y yo en ese momento pensé, ¿sabes? O sea, pensé de una forma infantil y tonta, pero yo creo que tiene que ver con el shock de una información que te golpea mucho. Yo en ese momento pensé, ojalá esta mujer no estuviera muerta, sino que fuera una huma, y lo que hubiesen Ajá, encontrado es su cabeza, pero su cabeza que volverá a su cuerpo en algún momento, ¿no? claro. Como Qué ese deseo bello. infantil, ojalá lo que Ujú, estuviera viendo ahorita no fuera esto, sino esto, y eso, claro. por ejemplo, dio como germen Cabeza Voladora, ¿no? El relato de Cabeza Voladora, que va un poco sobre humas y sobre feminicidio también, o sea. Sí. Ujú. Y en el último relato, que también me encantó, que es El mundo de arriba y el mundo de abajo, en un momento mencionas la escritura cardíaca, de la que habla el protagonista. ¿Qué es para vos la Ujú. escritura cardíaca? Además, ese último cuento es probablemente mi favorito. A mí también me encantó, sí. Es mi Ujú. favorito y he hablado con mucha gente sobre las voladoras y muchos mencionan otros relatos, no el mundo de arriba y el mundo de abajo, y está bien porque me parece genial porque eso significa que hay otros relatos que a la gente le va gustando, que no necesariamente son los que más me gustan a mí especialmente, y eso también me emociona de pensar que hay un punto en el cual he creado también cosas que aunque no son mis favoritos, a otra gente les parecen sus favoritos, o sea, pues Ujú. eso está muy bien. Pero a mí mi favorito es sin duda el último. Y claro, en ese momento no que es un relato de un chamán, además que está tratando de revivir a su hija en A el su cadáver hija, de sí. su mujer, ¿no? Y eso es una especie de cuento que es una especie de western zombie andino, ¿no? Es como, Es porque tiene la estructura increíble. del Ujú. western, no van viajando juntos con el cadáver, es una cosa así. Me recordó un Sí, poco a Rulfo a mí, me recordó un poco a sí, Rulfo, sí, no, tiene esta sí. cuestión con la Del muerte. paisaje y la muerte, y Ujú. sí, está muy presente, obviamente con otras características quizás más oscuras, pero sí realmente se siente la atmósfera en ese cuento. Sí, pues él, además pude entrar en el personaje de este chamán, ¿no? Este chamán está tratando de armar un conjuro y cuenta su historia como si su historia fuera en sí misma un conjuro, ¿no? Y Ujú, entendiendo además el conjuro desde un lugar muy estricto, ¿no? De entender que el conjuro es un trabajo con las palabras para que sean mágicas y las palabras sean capaces de transformar la materia, ¿no? Es decir, ujú, cuando le echas un conjuro a alguien, lo haces con palabras y las palabras están destinadas en el orden exacto en el que están, con el ritmo, con el sonido, están destinadas a hacer algo en el mundo tangible, ¿no? Y claro, es algo que para mí es extremadamente literario, ¿no? Como entender la literatura como un conjuro, ¿no? Que cada relato, cada texto que escribimos, cada poema, cada novela, cada cosa son palabras utilizadas en un orden muy específico para generar un determinado órale, efecto en el mundo tangible. En el mundo sí, tangible, que es que terminas un cuento y te sientas y llores o te sientas alegre o lo que fuera, ¿no? O sea, como la experiencia emocional que te produce la palabra a través de la literatura es conjural, ¿no? Entonces, cuando sí, el chamán dice lo de la escritura cardíaca, ¿no? Que está refiriendo a esa escritura
que sale del cuerpo para entrar a otro cuerpo y a otros cuerpos, ¿no? Una escritura que late, que tenga pulsación, ¿no? Que una escritura Sí, me de encantó esa verdad imagen. que dé vida, Ujú, ¿no? Que tenga que ver con el cuerpo. La escritura ujú. entendida también como algo corpóreo, ¿no? Porque a veces la palabra a veces la pensamos como algo más trascendental, algo más de la mente, porque hacemos la división dicotonómica de mente por un lado, cuerpo por el otro, pero en realidad la mente es cuerpo, sin cuerpo no hay mente. Entonces, como volver Exacto, a y la eso idea. está muy trabajado en todo tu libro, en realidad. Creo que todo eso Ujú. está en cada uno de los cuentos, va decantándose eso que estás mencionando. A mí, es justo aparte, pensando en estas sincronías que a veces se dan, me pasó de estar leyendo tu libro, ir a ver la película de Jairo Bustamante, La Llorona. No sé si la has visto. No, no la he visto, pero tengo Ah, muchas ganas. es una película, bueno, que habla de la historia de Guatemala a partir también del relato de La Llorona. Entonces estaba, digamos, justo, pues se me cruzaron estas dos líneas y me recordó mucho al cine de Jairo, también en Ixcanul. Y pensando en tus otros dos libros, tanto en Nefando como en Mandíbula, siento que en este hay un acercamiento más a esto rural, periférico, o sea, este paisaje, esta geografía que mencionabas. Y quería preguntarte, digamos, cómo dialoga esta propuesta de tu libro con otros autores ecuatorianos. ¿Cómo sentís vos que eso te está configurando? O si es pertinente la pregunta. Creo que Las Voladoras puede conjugar con toda la tradición que es bastante fuerte de relato fantástico en Ecuador, porque hay Ujú, momentos, no todos los relatos de Las Voladoras tienen rasgos fantásticos, pero ujú, algunos los tienen. Entonces, en ese momento sí que siento que puede responder a esa, con fuerza además a ese aspecto. También a los relatos que tienen que ver con lo insólito, que tienen que ver con este mundo del que hablo de las mitologías y de los símbolos, ¿no? Las Voladoras la veo incluso más emparentada. Las otras novelas que tengo, ¿no? Como las novelas Nefando o Mandíbula, ya me cuestan más. Porque en el panorama ecuatoriano, tanto Nefando como Mandíbula, que no son para nada aisladas en un panorama más amplio, pero en ujú. el panorama ecuatoriano no tienen muchas hermanas. Claro. Los temas Ujú, de narrativa que se han trabajado en Ecuador, no, y sobre todo en novelas así, no han sido esos. Entonces, mientras que Las Voladoras sí que las veo insertándose y dialogando con textos, ¿no? Como, yo qué sé, la literatura de Solange Rodríguez Pape, por ejemplo, que ella lleva pues, muchísimos años de trabajar, además relato, y relato fantástico, y, ujú. y relatos de lo insólito y de lo inquietante y tal, por ejemplo, ¿no? O sea, como que veo que ahí puede haber una línea de conexión y quizás las novelas las tengo más solitarias en el panorama ecuatoriano, que no en un panorama Ujú, más amplio, ¿no? Pero claro, sí en el entiendo. panorama de Ecuador. Ujú. Ujú. Y con respecto a este proceso tuyo como escritora, pensando en que ya llevas varios libros publicados, ¿qué sentís vos que se ha ido decantando en vos como escritora entre un libro, entre el primero y este último? Mm. Pues yo creo que algo principal o algo fundamental es que me he ido descubriendo como escritora, ¿no? Como algo así como en mi caso ha sido un descubrimiento saber más o menos, no saber al 100% porque todavía voy a seguir escribiendo y seguramente voy a ir cambiando, pero sí ir descubriendo cuáles son mis leitmotivs, cuáles son mis ritornelos, cuáles son mis obsesiones. Que eso es algo que yo no sabía cuando recién me senté a escribir. Eso me lo ha dado la Ujú, propia escritura sobre la marcha, ujú, escribiendo y pudiendo ver ya mis libros con una cierta distancia y ver que en todos estos libros se repite esta línea y que lo que no termino de desarrollar aquí lo desarrollo acá y que vuelvo sobre esto y que tengo una relación con el lenguaje que es esta, ¿no? O sea, y me doy cuenta de que mi relación con el lenguaje es esta porque ya tengo algunos libros escritos y ya me doy cuenta de que tengo una relación con el lenguaje muy específica. Ese tipo de cosas que solamente podría yo haber descubierto sobre la marcha, porque no son cosas que se deciden, sino es como una especie de descubrimiento a posteriori, es un descubrimiento sí, a a posteriori, posteriori. quizás. Ujú, Sí, total, y eso yo creo que es lo principal. Además también me ha dado confianza, ¿no? Como ujú, eh,
una especie de confianza que no es total, por supuesto. A veces también estoy insegura con respecto a mis propios proyectos, pero no como la inseguridad que tenía cuando nos conocimos en el máster de la Pompeu, o sea, no es la misma. Ahora, cuando estoy insegura, por lo menos tengo la certeza de que estoy siendo fiel a una poética, que es mi poética y que es mi forma de entender la literatura, y antes ni siquiera sabía si tenía una poética, ¿no? Entonces, Ajá. a veces hay, sí, que el viaje me ha dado una seguridad de saber que hacia dónde voy como escritora, porque cuáles son los temas que a mí me importan y cuál es mi relación íntima, personal, individual con el lenguaje, ¿no? Ujú. Y pensando en cuentistas, ¿a vos qué cuentistas te han influenciado y a quién nos recomendarías? Pues mira, a ver, evidentemente, o sea, los clásicos latinoamericanos, total, yo sobre todo soy una lectora, o he sido una lectora de relatos latinoamericanos. El cuento anglosajón, por supuesto que también, pero no ha generado tanto calado en mí. Podría mencionar a muy pocos anglosajones, pues los clásicos también, pues Carver, Cheever, bla, 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 pero también David Foster Wallace, pues Joyce Carol Oates también me gusta, pero bueno, pero sí hay anglosajones, pero realmente yo me doy cuenta de que no es mi lugar, no es, sobre todo allí no siento que ha habido pues eso, que la influencia no ha sido tan grande, ¿no? Y en Ujú. cambio la influencia latinoamericana sí que creo que ha tenido más peso. Entonces, pues eso, pues los clásicos latinoamericanos también, pues Juan Rulfo con El Llano en Llamas, pues, o sea, es que sí, ¿no? Felisberto Hernández, ¿no? Que me encanta, ¿no? O sea, como todos estos relatos de Latinoamérica, de lo fantástico también, pues sí. Pero yo te diría que también las contemporáneas como Liliana Colanzi me han inspirado muchísimo, ¿no? O sea, a mí Nuestro Mundo Muerto Es un librazo. es un Ujú. librazo, me ha gustado mucho lo que ha hecho ella con Nuestro Mundo Muerto, ¿no? Entonces, sí, yo te diría que esas son las tradiciones de relatos, sobre todo de las que bebo, ¿no? Pero eso, tampoco soy, y eso también lo tengo que decir, o sea, yo he leído relatos porque pues soy lectora, pero no es sobre todo lo que leo. Yo sobre todo leo poesía y ¿Qué? después de leer poesía leo novelas y luego libros de relatos, por supuesto, pero no con tanta Pero asiduidad. está en un tercer tiempo, quizás. Sí, está quizás en un tercer tiempo. De hecho, quizás esa es la razón por la cual me he puesto a escribir este libro de relatos después de que he escrito poemarios y novelas. O sea, a lo Claro. mejor porque ha sido un poco también seguir el mismo recorrido lector, ¿no? Como, sí. Ok. Bueno, hay otras preguntas que son como más del orden de la curiosidad, que veo que te atraen mucho los volcanes. Me gustaría pensar qué es lo que te atrae de los volcanes, qué es lo que encontrás ahí. Pues yo creo que lo que me atrae esencialmente de los volcanes es la experiencia de lo sublime, que yo creo que se puede reducir allí. O, por ejemplo, eso es lo que iba a decir. La gente suele hablar de la experiencia de lo sublime normalmente como algo estético que han vivido a partir de el contacto con el arte. Ujú. Y a mí, por supuesto que eso sí, por supuesto que es algo que he vivido en contacto con el arte, pero inicialmente no. O sea, mi primera Ujú. experiencia o mis primeras experiencias con lo sublime tenían que ver con que yo vivo en un país que es muy chiquito y que, bueno, ya no vivo en ese país, pero he crecido en un país que es chiquito y que tiene 50 volcanes, o sea, Ajá. de muchísimos volcanes y muchos de ellos en actividad. Y entonces, claro, yo recuerdo de mi infancia, ¿no? Tener esa experiencia de maravilla y de terror a la vez, ¿no? La fascinación y el horror, siendo vividos a la vez, porque los volcanes son una preciosidad y sobre todo Claro. algunos en especial, los que son los más altos, los de la cordillera de los Andes, que son volcanes nevados, porque llegan a tal altitud que su punta está nevada. Entonces, claro, son de una belleza conmovedora, arrolladora, y dices, es que me podría quedar viendo esto toda la vida, pero luego si lo piensas 2 segundos y te das cuenta de que son volcanes que están activos y que en cualquier Claro. momento erupcionan y destruyen todo. O sea, y destruyen todo literalmente en Ecuador, porque en Ecuador no hay plan de contingencia para cuando estalla un volcán, no existe, ¿no? O sea,
Quito, que es la capital, está también rodeada de volcanes y esos volcanes en algún momento estallan y Quito a la porra, o sea, no hay plan de salvemos a los quiteños, no, todo se destruye, o sea, no hay salida. Entonces, O sea, sí, está claro, siempre en latencia eso. exacto, y ese contraste entre la belleza y el horror, entre la belleza y el miedo, la fascinación y el miedo, yo creo que posiblemente ha sido el germen de absolutamente todo lo que yo haya escrito. Y esta reflexión que te hago no es una reflexión que yo haya podido hacer, sino después de escribir libros y darme cuenta de que eso ocurre así, ¿no? Y lo mismo me pasa con los cocodrilos es exactamente lo mismo, porque yo soy de la costa de Ecuador y cuando llueve se inunda mi ciudad y los cocodrilos que están en los manglares entran a la ciudad porque pues no se han enterado que esto es la ciudad y entran en el agua y ya está, y se llena todo de boas y todo, y es como se convierte en una ciudad reptiliana. En mi ciudad hay muchísimas Wow, qué iguanas, ¿no? impresionante esa imagen. Claro, es que es así, invaden, ¿no? Entonces, claro, yo estoy acostumbrada a ver cocodrilos y caimanes también desde la extrema belleza, pero también el extremo pavor, ¿no? Porque son como dinosaurios, ¿no? Y cuyo además yo recuerdo de pequeña ver los cocodrilos y pensar, son dinosaurios, ¿no? Son dinosaurios, o sea, yo creía que eran dinosaurios. Ajá. Y no sé, pues siempre me han gustado los dinosaurios. Entonces sí, hay una especie de conjunción entre la fascinación y el horror. Te da miedo porque sabes que te puede destruir en 2 segundos, pero también a su vez eres capaz de apreciar lo increíblemente bellos que son volcanes, cocodrilos, como lo salvaje, ¿no? De repente Sí, revelándose lo como algo también. primitivo, hay una parte también de lo salvaje y lo primitivo que está en Uh-huh. que bueno, lo que acabas de traer, digamos, lo de los cocodrilos está mucho en Mandíbula. Hasta donde llevo Uh-huh. leído estaban esas imágenes de estas muchachas que llegaban a toparse, ¿no? O sea, que es Sí. como cruzar esa línea. O sea, y hay algo en tu escritura que tiene también que ver con eso, con esas líneas que da miedo, pero que uno quisiera cruzar para atravesar el miedo y llegar a ese núcleo latente. Me parece, o sea, por lo menos esa es la sensación que tengo cuando te leo. Uh-huh. Bueno, a ver qué otra pregunta quiero hacerte. No sé si quieres decir algo, perdón. No, sí, no iba a decir que tienes toda la razón, que sí, que hay como una búsqueda también por ese lado B o anverso de las emociones, ¿no? Es decir, porque te he estado hablando ahora de belleza y fascinación, de belleza y horror, Y horror. cuando Uh-huh. a priori uno diría, no, es que el horror es la fealdad y el miedo es también la fealdad y no tiene nada que ver con la belleza, pero en realidad culturalmente están ligados en todas partes, ¿no? O sea, en la Biblia, ¿no? Cuando Dios medio va a revelar su cara, las personas cierran los ojos porque ver la perfección o la belleza extrema de Dios da miedo, o sea, porque Claro. la belleza extrema da miedo, ¿no? Eso es algo que creo que está ligado culturalmente, aunque en el habla cotidiana no solemos ligar la belleza con el miedo o la belleza con el horror. Y creo que la experiencia, por ejemplo, con los volcanes, con la naturaleza, la experiencia con la naturaleza, entendiéndola en su voracidad, no solo la naturaleza domesticada, ¿no? Porque un volcán no se puede Uh-huh. domesticar, por ejemplo, ¿no? Pues la belleza no Claro. domesticada, yo creo que la naturaleza no domesticada nos da cuenta de esa belleza extrema y la voracidad extrema y cómo conviven, ¿no? Cómo conviven esas dos emociones. Hace poco leí un texto de Pilar Quintana, de esta escritora colombiana, que era Mm. creo que un artículo de internet o algo así, que hablaba de esta lógica de los microorganismos, que de las cosas que más temía cuando vivía en la selva, porque ella fue a vivir a la selva colombiana durante varios años, no eran de los jaguares, no era de esos animales grandes, sino de los microorganismos, o sea, de las bacterias, de los virus. Y bueno, y ahora estamos un poco dentro de esta otra lógica, ¿no? De la naturaleza entendida como ese peligro que está completamente alrededor nuestro y que en cualquier momento pues nos llevan la tira. Entonces, pues me recordé eso cuando estabas hablando de esta naturaleza salvaje. Y ese Sí, texto es un texto bello, sí. sí, jo, pues tengo muchas ganas de leer La Pilar, ¿no? Pues es la autora de La Perra, ¿no? Es una novela que Sí, tengo no he leído La muchísimas Perra, ahí ganas la de tengo también leerla. para leerla. Sí. Tengo Esa es muchísimas una ganas. novela que parece que la escribió allá cuando se volvió a vivir
creo que a Bogotá. Mira, y tenía otra pregunta que quería hacerte, no sé cuánto tiempo nos queda, a ver si todavía nos tenemos un ratito. Bueno, ahí está entrando la cola de mi gata. Todo esto, esta idea de la Me pandemia y encanta. Bueno, hace poquito leí una frase de Antanas Mockus que dice: la sola misión de conocernos geográficamente es enorme socialmente. Y te quería preguntar, como escritora ecuatoriana, que de repente la otra vez fui a la Feria del Libro de Guadalajara y vos estabas como también ya como un referente en el stand de Ecuador. Digo, ¿cómo es esto para vos como ecuatoriana, como escritora ecuatoriana, de, digamos, representar un poco lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia tuya? Ay, a mí me parece eso súper complejo porque es algo que todavía, bueno, me encanta que mientras estabas hablando la cola de tu gata interviniera, me encanta. Yo a favor de la presencia de los gatos en las conferencias y en las charlas. Más, por favor, más gatos en Sí. charlas. Bueno, a mí esto me parece que es un tema complicado porque particularmente yo nunca me he sentido muy bien con la clasificación identitaria nacional, quiero decir, con esta idea de entender las literaturas demarcadas a través de la geografía no sentimental, sino de la geografía nacional e institucional, ¿no? Porque cuando hablamos, Total. claro, la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura ecuatoriana? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de literatura venezolana? Claro, es muy difícil delimitar esos territorios, ¿no? Porque ¿a qué nos referimos? ¿Estamos hablando de Ecuador como país? ¿Estamos hablando como país? Eso tiene que ver con unas identidades que son más que reales, construidas institucionalmente para vender la imagen del país, como para mí es complicado. Y luego, Totalmente, de acuerdo con eso. y luego cómo las literaturas en realidad no se demarcan solamente por la geografía o por la cercanía de la geografía. A veces las cosas que podemos encontrar en común con la literatura ecuatoriana, si la llamamos ecuatoriana, a lo mejor no es tan ecuatoriana y es muy también peruana y es muy colombiana y es muy tal, o sea, es como de muchas otras partes, ¿no? O sea, como, entonces, claro, a ver, yo nunca he querido ni pretendo ser representante de la literatura ecuatoriana en tanto que me produce duda qué es la literatura ecuatoriana. Si hablamos únicamente de la literatura que se produce en el terruño, no de hacer identitaria esa literatura, sino de entender pues autores que tienen el pasaporte ecuatoriano o autores que escriben desde este espacio, y los aglomeramos todos allí con sus particularidades que son bastante distintas y sus tradiciones lectoras que son muy distintas, pues entonces ahí ya puedo hablar un poquito más haciendo esa puntualización, ¿no? De la literatura ecuatoriana como escritores ecuatorianos que producen cosas, ¿vale? Entonces, Total. ahí me siento todavía más incómoda representando, porque ya más, porque, y lo creo que existe esto que te acabo de mencionar, que la literatura institucional de un país y tal, pero no siento que yo esté representando nada. Siento que además mi escritura, voluntariamente, pero también prácticamente, o sea, yo voluntariamente no quiero representar a nadie. Y luego, prácticamente creo que lo que he escrito no tampoco se convierte en representativo de lo que se está haciendo en Ecuador. Porque afortunadamente Claro. lo que se está haciendo en Ecuador es increíblemente diverso, proyectos personales y además interesantísimos. Yo no creo que mi trabajo esté creando escuela y estoy muy contenta de eso. O sea, como no creo que haya gente tratando de escribir lo que yo estoy escribiendo o tal, sino más bien escritores tremendísimos en Ecuador que ya tienen su propio proyecto literario y que son muy distintos al mío y que son una cosa salvaje de lo buenísima que es. O sea, entonces en ese sentido yo creo que no represento, que no soy representativa, ¿no? Como realmente no represento, Sí, soy sí, sí, lo un comprendo minúsculo, ¿no? perfectamente. Como un fragmentito ahí mal parqueado de la literatura Exacto. ecuatoriana, Ajá. ¿no? Como muy... Bueno, tan mal parqueado no está, pero bueno. Me pero, hace gracia pero porque eso que comentabas, porque aquí en Centroamérica se vive mucho este englobamiento con respecto a que, digamos, a enmarcarlo todo con una temática, ¿no?
Ujú, Centroamérica como los cuentos de la violencia ujú. digamos, y es cierto que eso genera un poco de agobio. Nosotros lo conversamos en el taller con este asunto, perdón, gatita, o sea, voy a estar peleando todo el día con este tema, ¿no? Porque genera un corset bien incómodo el asunto de esta identidad que de alguna forma también se vuelve moda y se vuelve la forma de escribir desde un solo posicionamiento, que es un poquito Mm. lo que estás diciendo, ¿no? Sí, Eh, de hecho yo estaba pensando que también es algo que ha pasado cuando estamos hablando de las literaturas geográficas nacionales, cuando se trata de hablar de las literaturas nacionales, sin problematizar el tema de qué es una literatura nacional, etcétera, etcétera. Pero también se está dando actualmente con la escritura de mujeres, ¿no? Yo siento que está pasando, ¿no? Cuando los total. medios de comunicación están diciendo, pues sacando artículos como que el nuevo boom es femenino y que es de mujeres y meten en un mismo artículo a un montón de escritoras que tienen poéticas y estéticas muy diferentes, muy disímiles, profundamente disímiles además, pero se trata de decir, bueno, aunque son diferentes, todas hablan de cosas inquietantes. Vamos a meter por aquí esta Claro. línea, todas escriben de forma inquietante. Ahora las mujeres escriben de forma inquietante. Y yo digo, bueno, ¿cuándo no han escrito de forma inquietante? O sea, porque toda la tradición de escritura de mujeres, si lo pensamos, incluso en épocas en donde era todavía más difícil, en contextos más complicados, siempre ha sido inquietante y profundamente inquietante. Entonces, no es como que se genera este discurso que creo que no responde realmente a la realidad, se trata de englobar todo, anular las diferencias, que creo que la riqueza está en las diferencias, ¿no? De las estéticas, de los proyectos, de las propuestas literarias, y como que todo tiene que entrar ahí en calzador, ¿no? O sea, es Claro. algo que a mí, bueno, me lo dijo Mariana Enríquez hace algún tiempo, tuvimos como una charla como esta, y ella se había leído Las Voladoras y me dijo, oye, me ha gustado mucho el libro, pero no entiendo por qué la gente está diciendo que es de miedo si no son relatos de miedo. Y No, efectivamente, o ujú. sea, Sí. y yo Hay más dije, sí, es que tienes nostalgia. toda la razón, ¿no? Sí, Como sí, son relatos inquietantes, le dije, son sí. inquietantes y toda mi literatura yo creo que es inquietante porque trabajo con la violencia y es verdad que uno como consecuencia de la violencia puede sentir miedo, pero es lo Ujú, mismo que te pasa viendo una película que no es de terror y en alguna escena te da miedo. Te da miedo claro. la escena no porque la película sea de terror, sino porque la escena trabaja con algo que despierta miedo. Pero claro, estructuralmente, un cuento de terror que tiene que tener una determinada estructura, ¿no? No es como Nuestra parte de noche, que es una novela claramente de terror, que tiene un manejo de la tensión que es estrictamente de la literatura de terror. Y claro, ninguno de los cuentos de Las Voladoras, por ejemplo, pero además de ninguno de mis textos, tienen una estructura de terror, aunque De puedan acuerdo. generar inquietud y miedo. Y sin embargo, como estamos en esta época en que todas las escritoras escriben no, chicas brutas, inquietantes, y se dice un poco así por decirse, englobar todo así, cuando en realidad las literaturas son muy distintas y están haciendo, las mujeres están escribiendo, igual que los hombres, cosas muy distintas, muy diversas, no sé, eso. Ujú. Sí, súper. Bueno, ya no. ¿Qué estás trabajando actualmente? ¿Qué es el tema que te está manteniendo ocupada? Bueno, pues a ver, ahora mismo estoy básicamente en promoción, época de promoción de Las Voladoras, que es bastante intensa, porque implica, pues eso, bastantes entrevistas, bastantes cosas, proyectos. Entonces yo ahorita mismo, aunque tengo en mente una novela que llevo escribiendo desde hace algún tiempo, la tengo que dejar en parón porque he tenido que hacer trabajo de promoción. Entonces, el Ujú. trabajo de promoción es una cosa. Luego, mis propios trabajos que tienen que ver con dar clases de literatura también en este momento me ocupan ¿Dónde estás dando muchísimo clases, espacio. Mónica? ¿Dónde estás dando Pues, clases? pues en la Pompeu Fabra, en el máster de creación literaria, doy clases. Doy clases en la Universidad de Salamanca también, también en el máster Ujú, de creación literaria de la Universidad de Salamanca. Y doy ujú. clases también en la Escuela de Escritores de Madrid, Ah, en el bueno. máster de poesía que está a punto de salir. Entonces, Ay, claro, qué bonito. Ujú. pues un poco en época de promoción de libros y de trabajo, pero estoy deseando que ya se acabe pronto este momento porque tengo muchísimas ganas de escribir. Y la novela, ya te digo que yo empecé con esta novela de la que te estoy hablando antes de publicar Las Voladoras,
pero como ya salía Las Voladoras y ya veía que iba a tener que dedicarme a la promoción del libro y que no iba a tener tanto tiempo para escribir, dije voy a hacer un parón para no frustrarme y ya volveré a ello. Ok, bueno, ya nos quedan 5 minutos de esta entrevista, así que esperamos que puedan conseguir el libro. Los chicos del taller de fijo ya todos están esperando que el libro llegue aquí a Costa Rica. Y bueno, a ver qué alguna última pregunta que me queda por hacerte aprovechando que estás acá, tiene que ver quizás con esto que estabas hablando del proceso tuyo como escritora y en este caso de la novela que estás trabajando. ¿Cómo sería, digamos, tenés alguna metodología que ya hayas sentido que a la que volvés cada vez que arrancas un libro, o todas han sido diferentes? Todos tus procesos. Sí, bueno, sí, creo que hay un ritornelo, digamos, como algo que ya tiene que ver con mi propio carácter o mi propia personalidad, y es que no soy muy planificadora. Entonces, tengo mucho oficio y soy muy perfeccionista, pero lo voy haciendo sobre la marcha. Por ejemplo, no soy una escritora que tiene ya un mapa, por ejemplo, de la novela o los personajes desarrollados en la cabeza antes de sentarse a escribir, o la trama, por lo menos, ya pensada antes de sentarse a escribir, no, ni mucho menos. O sea, yo empiezo a escribir teniendo unos puntos de entusiasmo, si quieres, que a veces ya doto de unas determinadas historias, pero absolutamente incompletas, ¿no? O sea, por ejemplo, con esta novela que estoy escribiendo, que no sé efectivamente hacia dónde va, pero tengo dos situaciones. Tengo la situación de un hombre que vive en el bosque montano, que es cazador y que le gusta, y que le gusta hacer taxidermia, y, y que tiene una relación, digamos, ahí con la naturaleza muy específica, muy especial, que es padre de 2 chicas que él abandonó y que estas chicas le dicen que van a irlo a ver cuando apenas cumplen los 18 años. Y él está muy incómodo porque él es un hombre solitario que dejó a sus hijos porque no quiere ser padre, y de repente las chicas quieren plantársele allí a verlo, y él siente que le están un poco persiguiendo. Entonces tengo este momento, no sé hacia dónde va, y luego tengo el otro momento que son estas 2 hijas, estas hermanas, que antes de ir hacia su padre van a detenerse en un festival de música experimental, un festival andino de música experimental. Esto está ligado con un cuento de Las Voladoras, Del cuento, que se así. llama Eso te iba Slasher. a decir, Uh-huh. hay mucha idea de las Y, 2 hermanas en tus cuentos o en tu literatura en sí, general, ¿no? sí. Sí, Uh-huh, el tema del doble está muchísimo. uh-huh, Yo creo que también porque está ligado a lo siniestro también, ¿no? En el uh-huh, libro de sí, Freud de lo siniestro justamente tiene esta parte del doble, ¿no? Y como hay algo en tema del doble que tiene que ver con lo siniestro. En realidad, de una u otra manera, yo siempre te termino hablando en dicotomías, ¿no? Lo bello y la belleza y el miedo, la fascinación y el miedo, eso, o sea, como te termino hablando siempre de contrastes, y uh-huh. porque creo que literariamente a mí me importan mucho los contrastes, y los contrastes se generan siempre entre 2 elementos que Tensión, están generan en tensión extremos, también. exacto, en extremos Uh-huh, opuestos. Y, sí. y, y, bueno, el tema del doble es algo que es verdad que está siempre, ¿no? Entonces, tengo estas 2 hermanas que no sé qué van a pasar, pero que van a un festival. Entonces, también es eso, es como, pues tengo esto en la cabeza, tengo como una atmósfera, tengo como ganas de explorar unas determinadas emociones, pero realmente no sé hacia dónde va. Y yo me siento y escribo un poco decidida a explorarlo y a irlo Aquí, puliendo sobre la marcha. ok, aquí me dicen ya que tenemos que cerrar, que se nos acabó el tiempo, pasó muy rápido. Sí. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros y por haber, digamos, tenido esta entrevista. Esperemos que poder traerte algún momento para acá. Y Ojalá, sí. No, bueno, muchísimas muchas gracias gracias. a ti. Gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hasta luego y ojalá que puedan leer los cuentos de Mónica y también sus novelas y su poesía. Bueno, no sé cómo se termina esto, estoy un poco perdida, no sé cómo se cierra.